Lectura bíblica, Filipenses 1, versículos del 27 al 30. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén, así es. Gracias, Señor, por su palabra. Oremos para que el Señor en esta mañana nos hable. Padre, el apóstol Pablo aconsejaba a los hermanos en Filipos de que ellos debían procurar de que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio. Señor, para ellos significó algo importante porque era una forma de entender la vida donde se miraba tanto lo individual como también lo colectivo. Y por sobre todas las cosas, sea en lo privado o en lo público, es vivir vidas coherentes. Señor, ayúdanos a entender este mensaje para que lo podamos aplicar a nuestras propias vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a reflexionar acerca del consejo del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, que es vivan vidas dignas del Evangelio. Y ese es el título de la predicación de hoy. Saben que Gandhi, conversando con cristianos, les dijo lo siguiente: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Y él hacía referencia de que la vida de Jesús y a su vez el mensaje y la propuesta de Jesús era una muy buena propuesta y algo muy, muy bonito y digno de seguir. Pero él, conociendo el mundo occidental y los cristianos de su época, se dio cuenta que no había una coherencia entre lo que se predicaba y lo que hacía. Y ese era su Cristo, y esa era su crítica, que es: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Ya, este es un tema que a nosotros nos ha traído bastantes momentos de reflexión con respecto a lo que es la coherencia cristiana. ¿Ya? Nosotros nos encontramos el día de hoy que tanto hombres y mujeres de fe no hacen lo que dicen. ¿Ya? Por una parte, nos encontramos con esta realidad de que el mayor pecado de la iglesia en el día de hoy está dado en la incoherencia, donde nosotros profesamos una fe, profesamos ser cristianos, profesamos seguir a Cristo y nos encontramos de que no seguimos a Cristo como Él espera. No vivimos lo que predicamos. Entonces, una cosa es lo que pensamos, decimos, y lo otro es lo que vivimos. Hay una incoherencia, hay algo que no va cuadrando, y esto es muy, muy, digamos, muy común en la vida del cristiano del siglo de hoy. Tenemos poder que está dado a través del Espíritu Santo, quien habita en cada uno de nosotros, pero no tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque nuestra misma forma de vida nos desautoriza para poder entregar un mensaje. Nuestra conducta nos desacredita. Un ejemplo de vida más evangélica de todo el pueblo cristiano nos llevaría a cambiar el clima de las propias comunidades y el testimonio que damos al mundo. Y en esto se da también algo muy increíble en esta incoherencia, porque con frecuencia somos mucho más exigentes y severos con los demás, pero con nosotros somos comprensivos e indulgentes.
En esto se aplica mucho lo que Jesús nos enseñaba, que es, mira, no estés fijándote en la paja del ojo ajeno, mas fíjate en la viga de tu propio ojo. Entonces, saben que este tema de la falta, digamos, de coherencia en el mundo cristiano es un tema central que nos lleva a poder analizar en lo que estamos como iglesia. Porque en todas cosas de la vida es muy importante que nosotros debemos pensar como cristianos, sentir como cristianos y actuar como cristianos. Pensar, sentir y actuar. Y cuando todas estas tres cosas están en armonía, es porque existe la coherencia. Pero esta coherencia no está dada en nuestras propias fuerzas, ni tampoco está dada la coherencia en nuestras propias capacidades, sino que esta coherencia de vida del cristiano que piensa, sienta y actúa es porque reconoce la presencia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo. Esta es una realidad dura y muy compleja, pero el apóstol Pablo nos invita a nosotros a desafiar esta realidad, porque todos nosotros en algún momento hemos sido incoherentes con nuestra propia fe. Pero el punto es cómo vamos dando paso a esta coherencia que Dios busca. Y el apóstol Pablo, viendo esta realidad que sí también se daba en el mundo de la iglesia de Filipo, Pablo les dice en el versículo 27, y que al final resume muy bien el discurso de todo este libro, y que es el gran argumento o tesis: compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, compórtense, y ahí está la clave. Es que, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos es que hay que vivir conforme a lo que afirmamos. Y lo primero, él está trayendo a la mente lo que tiene que ver con una ciudadanía, ¿ya? Y él quiere hacer una comparación entre la ciudadanía del cielo con la ciudadanía de un romano en la época en que él escribe esta carta. Porque aquella persona que habitaba en Filipo o en cualquier ciudad de Roma de la época, tenía privilegios, tenía beneficios. Y Pablo los trae a colación, y que tiene que ver el beneficio de ser un ciudadano romano con todas las garantías, pero también existe la responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad? Es: no mires solo tu beneficio, sino que también mira lo que tiene que ver con el bien común de la ciudad. Lo que Pablo está planteando es: mira que el desarrollo de la polis sea el desarrollo de un beneficio común para todas las personas. Y esto Pablo lo trae a la luz también de la identidad de la ciudadanía cristiana, de nuestra ciudadanía en el cielo, que luego lo va a trabajar muy bien en el capítulo 3, ¿ya? Pero esto está haciendo referencia a lo siguiente: es que debe existir un comportamiento en la vida ciudadana tal, ¿ya?, donde una persona, por una parte, sin duda aprovecha todos los beneficios que le significa vivir en comunidad, pero no solamente eso, sino que él aporta además. ¿Con qué? Con sus capacidades, con toda su buena manera de vivir, y que es un agente que ayuda a crecer y transformar la ciudad. Eso mismo está pensando en la vida del creyente. Entonces, ¿y cómo se va haciendo esto? Pablo está diciendo: compórtense, pero de una manera digna del Evangelio de Cristo. No está diciendo de cualquier manera. Pablo no está diciendo: compórtense de una manera como está pensando la ciudadanía romana o los griegos, o no estén pensando solamente como el judaísmo está viendo el mundo de aquella época. No, él lo está diciendo de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y en esto, ¿a qué hace referencia de una manera digna del Evangelio de Cristo? Está trayendo a colación a Cristo mismo. Fíjense, cuando Cristo camina entre nosotros, ¿Cristo qué es lo que hace?
acerca el reino de los cielos. Cristo lo que hace es mostrar al Padre y mostrar la manera en que se desea vivir. Entonces, Cristo, por una parte, encarna lo que es la vida de la ley, pero le coloca el sentido del Padre, que es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué es lo que va a la ley de trasfondo? Va al corazón del ser humano. Entonces, Cristo es coherente, porque Cristo primero encarna el mensaje del Padre y luego lo vive en forma perfecta. Pero lo vive de pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? De la ley y su misión. Pero también lo vive de corazón. ¿Cómo lo hace de corazón? Donde Él expresa su amor a toda persona y a su vez de todo corazón expresa su oración al Padre en forma permanente. Y sus actos fueron actos justos y perfectos. Ahora, es cierto, uno puede decir, pero es que en Cristo está la unión perfecta entre lo que es la naturaleza divina con la naturaleza de hombre. Es cierto, porque todos los actos de Cristo fueron actos divinos. Y es cosa que no ocurre con nosotros, es cierto, ¿ya? Porque nosotros no tenemos esa unión, ¿ya? Pero sí tenemos al Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y todos nuestros actos no son actos divinos, estamos claros, pero son actos dirigidos por su Espíritu, que es diferente, pero que sí nos acompaña. Entonces, pero ¿a qué es lo que apunta el apóstol Pablo? Es que así como Cristo fue coherente, nosotros también seamos coherentes. Entonces, y en esa coherencia, el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿cuál es la primera coherencia? Que tiene que ver con este pensar, sentir y actuar. Está dado que en el contexto de la hermandad, él dice que sigan firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Lo que está diciendo es, sigan firme en el mensaje del Padre. Y estar firme en el mensaje del Padre es primero reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, que Él está trabajando con nosotros, pero también en poder cumplir la voluntad. Miren, hermanos y hermanas, si nosotros todos sabemos de que nos vamos a equivocar en un momento poquitito, pero nos vamos a equivocar. O mucho o grandote, si eso lo tenemos muy claro. Somos frágiles, muy frágiles. Pero el punto es que si tenemos un corazón de acuerdo a lo que Dios espera, seremos capaces de reconocer ese error. Ese es el punto. Entonces, y ahí está operando la gracia de Dios. No es que nos motivemos a que tengamos desenfreno y cada uno pueda hacer lo que quiera según lo que piensa o siente. No, pero creo que el tema es que cuando estamos caminando con el Señor y uno es capaz de reconocer lo que Él está haciendo, uno es capaz de pedir perdón. Y uno es capaz de decir, Señor, perdóname, vuelvo a ti. Entonces, es como esta capacidad que, que es capacidad dada por gracia, de lo que el Señor actuó con David. ¿Se acuerdan con el tema de David? Después de haber pecado, de haber hecho lo malo delante de Dios, se acerca el profeta y le habla. Entonces, y David lo único que hace es reconocer su pecado. Y eso es porque fue capaz de reaccionar a lo que Dios le estaba hablando. Entonces, esa capacidad está dada por gracia, por lo que Dios ofrece. Y nosotros tenemos esa misma oferta y esa misma gracia de parte de Dios. Entonces, el tema está que en este caminar es volvernos a Dios en forma permanente. Y que dice estar luchando bajo un mismo propósito y un mismo sentir, es que sí, vamos caminando juntos como pueblo de Dios, pero también en relación al avance del Evangelio, porque todos nosotros estamos acá para que Cristo sea conocido por muchos. Nosotros cada uno tenemos nuestro núcleo familiar, tenemos nuestras responsabilidades en la sociedad, pero es para que Cristo sea conocido y marchar unido con eso. Sabemos que los tiempos pueden ser difíciles, pero lo importante es comunicar y anunciar a Cristo en las oportunidades que Él siempre nos está dando. Entonces, manténganse firmes en la unidad. Estas son condiciones para vivir como cristianos, la unidad. Y fíjense cuán importante es la unidad en la vida. Cuando uno tiene unidad, fíjense, voy a ir de lo menos a lo más.
Cuando uno tiene una unidad de equilibrio en la vida personal, es increíble que uno tiene paz y avanza. Y estoy hablando de la unidad y el equilibrio que se puede dar en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y es increíble cómo tenemos esta vitalidad y vida. Esto mismo pasa en las familias. Es tan importante la unidad en la familia, porque así se produce primero un ambiente de buen desarrollo para todos, pero también se da un buen habitar para todos. Y es en ese habitar donde todos crecen y todos son los que son, tanto recibiendo los beneficios como también aportando con sus dones. Cuando esto se lleva a las comunidades de iglesia, ocurre lo mismo. Todos luchando por la unidad, se produce este equilibrio donde vivimos en paz, pero también enfrentando juntos la evangelización. Bueno, y si uno esto lo aplica también a cada uno de los lugares donde estamos y luego se aplica a una sociedad, esto trae verdaderamente bendición. La unidad es clave en todo orden de cosas. Por eso el apóstol Pablo lo toca. Y él sigue diciendo, claro, hay una condición de vivir, que es vivir este evangelio, que es el gran llamado. Y es, vivan pero sin temor, ¿ya? Porque nosotros nos encontramos que en aquella época estaba el temor de los que se oponían al avance del evangelio. Son todos aquellos que por una parte motivaban a vivir una vida de acuerdo a un judaísmo que por una parte decían, sí, está bien Cristo, pero es necesario además guardar la ley, es necesario vivir de acuerdo a lo que Moisés decía. Entonces había una mezcla, pero también estaban todos aquellos que se oponían directamente al avance del Evangelio, porque siempre va a ser así, la oposición al avance del Evangelio. Entonces Pablo decía, no teman, sigan avanzando. Y estas son las mismas palabras de Jesús. Porque Jesús cuando se aparece a sus discípulos estaban temerosos, estaban muy asustados, porque ellos tenían miedo que lo que les iba a pasar era lo mismo que a Jesús les pasó. Y Jesús les decía, paz a vosotros. Y tiene que ver con esta paz porque el presente y el futuro están en manos de Dios. Y también porque no hay que tener temor a todo lo que pueda ocurrir en la vida personal, familiar, comunitaria o de la propia humanidad, porque todo está en manos de Dios. Y el apóstol Pablo también sigue diciendo, ¿cuáles son las razones por qué nosotros debemos vivir vidas dignas de acuerdo al Evangelio? ¿Cuáles son las condiciones, la unidad y también vivir sin temor? Las razones es porque seguimos los pasos del Maestro. Esa es la razón, porque seguimos los pasos de Jesús. Fíjense lo que va diciendo el mismo versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo crecer en Cristo, sino también sufrir por Él. Miren, nosotros tenemos el privilegio y es un regalo de Dios de crecer en Cristo. ¿Cómo crecemos en Cristo? Por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué medios ocupa? Muchos, los medios de gracia, ¿cierto? La oración, la escritura, la comunidad. El Espíritu Santo va dando oportunidades, el Espíritu Santo va generando situaciones donde nuestra fe está siendo probada y cómo nosotros vamos creciendo en Cristo. Cada uno de nosotros, si en este minuto nos detenemos a meditar, miramos para atrás, nos vamos a dar cuenta de que hemos crecido en Cristo y nuestra fe ha crecido. Y eso es por obra y un regalo de Dios. Pero el apóstol Pablo sí, han crecido en Cristo. Y también el sentido es, seguirán creciendo y seguirán creciendo. El punto es, pero también se les ha concedido sufrir por Él. Y en este sufrimiento hay algunos aspectos interesantes de hacer resaltar. Cristo sufría al ver un mundo lejos de Dios. Por eso cuando Él oraba, lloraba también por este sufrimiento. Y yo creo que por una parte uno se identifica con eso. Miren, cuando uno ve el sufrimiento humano, no nos da lo mismo. Nosotros sufrimos en nuestros corazones. Oramos por los enfermos, sufrimos. Acabamos de tener una oración por 10 personas y sus familias. Y fue doloroso ver cómo están enfermos, porque son personas queridas para nosotros.
Por otro lado, cuando vemos el sufrimiento de la humanidad en este tiempo de COVID, cuando vemos el sufrimiento de tantas personas a causa de la guerra, de los conflictos, cuando vemos tanto problema en la niñez, cuando vemos tantas cosas que no nos gustan, sufrimos, como el corazón de Cristo sufre, ¿ya? Por otra parte, sufrimos porque nos vemos enfrentados ya a una oposición que cada día más va creciendo, va creciendo, va creciendo, una oposición que no quiere que avance el Evangelio, que no se quiere considerar a Dios dentro de las vidas. Entonces, hay un sufrimiento. Nosotros cargamos nuestra propia cruz y por eso nos identificamos con Cristo. No es que la vida esté ajena del dolor, sino que llevamos la cruz de Cristo. Entonces, esa es una de las razones, pero también porque también se sostiene con esta lucha, ¿ya? Y esta lucha que Pablo lo tuvo en su momento con aquellos que se oponían. Es la misma lucha que la iglesia ha tenido a través de la historia y nosotros mismos vamos teniendo esa propia lucha. Entonces, lo que quiero decir es que como nosotros seguimos los pasos del maestro, es que tenemos también esta dificultad y esta lucha en nuestras propias vidas. ¿Saben? Viendo esto, que Pablo les dijo a los hermanos, en otras palabras, vivan de acuerdo a lo que dicen, sean ciudadanos coherentes en su estilo de vida, luchen por la unidad, no se desanimen ni tengan miedo. ¿Y saben qué? Porque Cristo sufrió esto, ustedes también sufrirán. ¿Saben? ¿Esto qué significa para nosotros? ¿Cuál es la realidad que Dios quiere transformar? La realidad que Dios quiere transformar es que nosotros seamos hombres y mujeres coherentes de nuestra fe, ¿ya? Y que podamos pensar, sentir y actuar como cristianos y que nuestra coherencia sea una coherencia dirigida por Dios y para Dios y testimonio del mundo. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser coherentes, pero aquí viene el primer punto. ¿Pero en qué consiste en esforzarse para ser coherente? Es doblar nuestras rodillas y pedir a Dios. Porque la coherencia no va a salir de nuestras fuerzas. La coherencia va a salir por la gracia de Dios en nuestros corazones. Entonces, lo que quiero decir es que hay que acudir en oración, donde uno le expresa al Padre todo lo que somos, con toda honestidad. Y en eso es, Señor, hazme una persona coherente, que piensa. Y en esto es la coherencia de pensar de acuerdo a lo que la Escritura está diciendo, a lo que el Padre nos ofrece en su gran bondad con su palabra, y no de acuerdo a lo que yo mismo estoy pensando o el mismo mundo me está ofreciendo. Y lo que estoy sintiendo tiene que ver con nuestra vida interior, una vida que está también llena de gozo, porque de la manera que pensamos va a repercutir nuestro corazón. Porque si nosotros estamos pensando muchas cosas que tienen que ver con la adversidad, el dolor, la angustia, la rabia, nuestro propio corazón está siendo alimentado con esas cosas. Pero si nuestro corazón está siendo alimentado con la palabra del Señor, con la esperanza, con el gozo, va a llenar nuestros propios corazones, nuestro propio sentir se va a inclinar hacia Dios. Y todo eso se cultiva con palabra y también con oración y reflexión. Y también tiene que ver con reconocer lo que Dios ha hecho. Y por eso es tan importante salir en el día de hoy, un día que hay sol y está bonito y está algo abrigando, ¿ya? Que podamos salir a dar gracias a Dios. Y eso mismo va a llenar nuestro sentido de gratitud para con Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros pensamos y sentimos finalmente va a actuar. Nuestro actuar va a estar en coherencia con eso, porque uno lo que piensa es lo que finalmente ejecuta. Sí, el Gandhi mismo decía, ya que lo tomé al principio, cuídate con tu manera de pensar, porque finalmente va a repercutir en tu actuar. Y eso es una gran verdad, y es una gran verdad, porque lo que pensamos, finalmente hacemos. Entonces, por lo tanto, es que nosotros busquemos en oración y pidamos a Dios la necesidad de ser coherente, no con nuestra fuerza, sino con Él.
Eh, si uno, también, ¿qué es lo importante en este tema de vivir el Evangelio? Es que, ¿sabe? Si uno se encuentra con muchas personas que dicen tener fe pero no la practican, dicen creer en Dios pero no tienen relación con Cristo o sencillamente son ateos, ellos nunca van a ser convencidos por argumentos. Y esto está más que probado. Uno puede darle todos los argumentos del mundo, uno puede entregar las evidencias perfectas, pero finalmente no van a dar un paso de fe. ¿Y saben por qué? Porque no tienen fe. Porque no tienen fe. Y el tema de la vida con el Señor, uno entrega argumento, pero lo más importante es la semilla de fe que coloca el Espíritu. ¿Y cuál es la semilla que el Espíritu coloca? Que es la semilla del Evangelio. Pero ¿cómo un corazón se abre? ¿Y saben cómo se abre? Con la coherencia. ¿Saben? Que la coherencia cristiana abre tanto las puertas del buen testimonio. Entonces, nosotros nos encontramos cuando una persona es consecuente, y ser consecuente es vive de acuerdo a lo que dice, pero también otros ven la consecuencia en que la persona se equivocó y es capaz de pedir perdón y es capaz de arrepentirse y volver a restaurar relaciones. Eso también es un buen testimonio porque muestra cómo, siendo frágiles, la persona es capaz de doblar su corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que ser coherente testifica de Cristo y eso despierta la fe en las personas. Y eso es lo que hace buscar a Dios. Y eso es lo que se nota que es diferente. Entonces, por lo tanto, aquella persona que no tiene una relación con Dios, pero cuando ve un testimonio coherente, se da cuenta que hay una vida con sentido y con razón. Y esto es lo que produce la inquietud de trasfondo. Y es la inquietud que lleva a pensar por qué la persona es diferente. Y ahí el Espíritu Santo actúa en el corazón de la persona y empieza a colocar la semilla por ver esta coherencia. Es muy importante. Fíjense bien cómo la coherencia de Jesús en su pensar, en su sentir, en su actuar, que llevó a entregar un mensaje nuevo de amor, que llevó a sacrificar su vida en la cruz, es un testimonio coherente que ha estado vigente por 21 siglos y estará vigente hasta su retorno en nuestra humanidad, pero nosotros sabemos que ese testimonio estará vigente por la eternidad, por su coherencia. Entonces, ¿saben? Yo creo que este es el gran llamado. Y creo que gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en esto. Gracias que no estamos solos. Gracias porque está su bondad, Él obrando en nosotros, transformándonos. Entonces, y aquí es lo bonito, todos nosotros, toda la iglesia, todos los creyentes, debemos pedir al Señor, Padre, derrama tu gracia coherente en nosotros. Y ahí nosotros a su vez reconocer de que somos personas pecadoras, débiles, frágiles, incoherentes, pero cuando somos capaces y estamos dispuestos a pedir el perdón de Dios, Dios otorga ese perdón y nos da su gracia. Lo que quiero decir es que en este esforzarse por vivir de una manera digna del Evangelio, está dado principalmente en nuestra disposición del corazón para que el Espíritu Santo actúe. Y no solamente un actuar por actuar, sino que es un actuar con sentido de fe. Gracias a Dios que tenemos su bondad y misericordia infinita para ayudarnos. Un gran desafío tenemos para poder reflexionar esta semana en saber en qué cosas tenemos que ir mejorando para que nuestra coherencia esté bien armónica en nuestras propias vidas, para que nuestra manera de pensar, sentir y actuar estén de acuerdo al Evangelio. Tarea para la casa, cada uno de nosotros, para poder reflexionar en este texto bíblico. Los invito a que puedan leerlo, repasarlo durante esta semana. Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Y Dios hará su obra en nosotros
para que seamos hombres y mujeres de fe que viven de acuerdo a como Cristo vivió. Oremos. Padre, tú nos desafías a que podamos vivir de acuerdo al gran modelo que tú nos dejaste, Cristo. Y gracias porque este desafío viene acompañado con la obra misma que tú haces por tu Espíritu en nosotros. Y por eso te damos gracias, porque no estamos solos, porque solos no podemos, no tenemos las fuerzas ni las capacidades, pero contigo sí podemos. Hemos crecido en ti, nos hemos desarrollado en ti, y eso ha sido tu obra. Pero tú nos pides más y más, y en esto queremos ser obedientes, hombres y mujeres de fe, que quisiéramos llevar vidas coherentes, y queremos, Señor, disponernos para que tú puedas hacer la obra plena. Y en esta coherencia, darte gloria a ti, para que el mundo pueda creer. En los lugares donde estamos, en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros amigos, para que muchos vean la luz de Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos animas y nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén.